Polvo y miseria. Nos hemos trasladado de la terraza de pausa a este espacio porque fuimos vomitados de ahí. Y pues gracias a Yeshua no vomita a nadie, aunque dice que sí vomita a algunos, ¿verdad, Luis? Los tibios. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar de cirugía plástica o cirugías plásticas, liposucciones, botox y etcétera, 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 lo que tiene que ver obviamente con la obsesión por tener un cuerpo estético deseable, y tiene mucho que ver también con la rivalidad. Y bueno, pues nos mueve el hecho de ver a miles de seres humanos en todas las naciones, de todas las edades, aunque en este sentido quizás los niños queden un poco más a salvo y los ancianos, pero digamos que desde la adolescencia hasta lo que es la entrada a la tercera edad, muy pocos escapan de esta vanidad de vanidades, de querer tener el cuerpo perfecto, y para eso pues recurren a operaciones, liposucciones y muchas otras cosas. Luis, ¿cómo estás, amado? Lo interrumpí en su charrito, pero se lo ha... Ok. Pues bien, gracias a Dios, contento porque es un tema que va más allá incluso del cambio físico. Hay cosas que se ocultan detrás de esto, y uno de ellos es el no poder tener el gusto de aceptarse como es, el tener que buscar como fuga o como escape una cirugía plástica para cambiarse de como es. Yo creo que es darle otro enfoque a este avance científico. Vamos a recordar, por ejemplo, personas que han sufrido accidentes y por medio de estas reconstrucciones pues han rescatado partes físicas de su cuerpo o injertos. Sin embargo, en el sentido en el que se empieza a recurrir es cuando una persona carece de ánimo, cuando su personalidad quiere reflejar lo que no es, o imitar a alguien que le parece ser lo considerable como su ídolo a seguir. El prototipo, el arquetipo. Así es. Entonces aquí previamente vamos a hablar del estado de ánimo. La pregunta sería, ¿por qué no te sientes bien por como eres al grado de ir a buscar un cambio en una operación? Aquí no es tanto la forma en cómo eres, sino el cuerpo que tenemos. Así es. ¿Por qué cambiarlo? O sea, ¿cuál es el propósito? Muchas personas en la parte que se quieren hacer la cirugía es porque quieren ser más atractivos, más llamativos, porque no están contentos por cómo son. Sin embargo, detrás de eso está la falta de aceptación de sí mismos. También está la vanagloria. Así es, buscan la aceptación de los demás, principalmente tratando de agradar a los demás, demostrando que no son felices consigo mismos. Muy bien, pues culturalmente hablando, esta herencia se la debemos a los griegos, ¿verdad? Los cuales llevaron el culto al cuerpo hasta la náusea, vaya. O sea, ellos llegaron al grado de decir mente sana, cuerpo sano, mente sana. Pero es curioso ver cómo, al menos ellos tenían en aquella época los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero en la actualidad, pues muchos de esos cuerpos se intentan alcanzar una vez más incluso con diferentes tipos de sustancias, anabólicos, esteroides, que también pretenden hacer más, pues una apariencia física más fuerte, más atractiva. Y sin embargo ahí está otra vez el uso de alguna cosa que empieza a alterar el funcionamiento normal del organismo para que empiece a dar esa forma o ese crecimiento. Ese tipo de procesos realmente son muy riesgosos, porque incluso la gente que se dice llamada experimentada ha cometido errores. Entonces el manejo de hormonas es demasiado peligroso. Muchos y muchas se han quedado en la plancha por una liposucción o por una cirugía de cara o cirugía de senos o cirugía de glúteos, y bueno, pues no pueden parar. O sea, a las personas no les está importando el grado de riesgo que conllevan estas cosas. No nada más el riesgo de quedar en la plancha, el riesgo de quedar mal eventualmente. Sí, aquí es donde se biparte
el nivel económico de la persona. Muchas personas pueden invertir muchísimo dinero en tratar de decirle a un aparente cirujano experimentado, y sin embargo muchos otros por cuestión económica pueden ir al doctor más barato sin saber qué es la sustancia, qué silicón, qué calidad tiene, y muchos de estos implantaciones se han destruido adentro del organismo y han resultado en muerte o en catástrofe. Así es, las prótesis que se deshacen o que tienen ingredientes o elementos nocivos para la salud, que al que fabrica las prótesis pues le tiene sin cuidado. Sí, porque ellos ven el signo de pesos. Otro problema, por ejemplo, que está detrás de esto es la obsesividad por las dietas. Es muy común tratar de ver a una persona que se esmera mucho en una dieta, y lo curioso es de que a veces la busca por sí misma, sin tomar en cuenta que hay muchos principios muy importantes que antes de adquirirla. Puede haber descompensaciones si la persona no está preparada para recibir cierto tipo de alimentación, o a lo mejor la dieta no es la necesaria para su metabolismo. Entonces, una vez más, el prejuicio, ¿no? Ya le dijo ahí una receta el tío del primo de un amigo, y ya la quiere echar a andar, y está pasando por alto que hay un análisis de funcionamiento del organismo que muchas veces hay que tomar en cuenta. Entonces, muchas veces las dietas también... dietas también pueden llevar a las pastillas, al consumo de pastillas y fármacos. Así es, sí, porque entran los llamados suplementos. Sin embargo, una cosa que es importante mencionar es que estas empresas se protegen automáticamente cuando dicen el consumo de este producto es responsabilidad del que lo usa. En ese sentido, en el momento en el que sus cajas tienen impresa esta leyenda, pues si hay algún efecto secundario nocivo para el consumidor, ellos inmediatamente tienen el argumento para decir pues ni modo, él quería bajar de peso, él lo consumió, él nos buscó, o sea, tienen de alguna manera la forma de lavarse las manos. Sin embargo, muchos de estos elementos a veces conllevan a daños en otras partes, en otros órganos. Los intestinos y los riñones son muy afectados por el consumo de medicamento autorrecetado. Así es. Bueno, entonces hagamos un llamado para las personas, independientemente de su edad, que buscan cambiarse la cara, cambiarse la nariz, agrandarse los senos, en el caso de las mujeres, quitarse grasa del estómago, la llamada liposucción, o ponerse un collarín. Otros llegan a ese extremo. Yo he conocido gente que, aunque es en otro sentido, quieren bajar de peso y no pueden, pues van y se hacen la liposucción, y luego resulta que padecen unos ataques de hambre tremendos, pero ya no pueden comer porque les redujeron el estómago de una forma indebida. Y hay muchas mujeres y hombres que después de los 40 años no soportan el paso del tiempo sobre sus cuerpos, el deterioro natural y normal, y recurren a transformaciones, a clínicas donde se manejan este tipo de operaciones de tipo estéticas, plásticas. Pues les recordamos que la mejor dieta, la mejor cirugía plástica es en el libro de los Proverbios. Ahí dice que el espíritu alegre hermosea el rostro. Si te empiezas a buscar de Dios y te llena de su alegría, de su paz, y empiezas a tener la mente del Espíritu Santo para ver diferente conforme a los deseos de la carne, van a empezar a aceptarse a sí mismos. Así es. Cuerpos. Ese va a ser el comienzo. Y eso va a ir abriendo paso a que la hermosura de tu espíritu, no importa si eres chaparrito, morenito, gordito, eso no importa. La hermosura del espíritu te pone en gracia y pone en ti una alegría que las personas bellas a su propia opinión físicamente no pueden tener. Hablabas de que los griegos tenían la Olimpiada, pero ellos nos han heredado esto, y la Olimpiada no es cada 4 años. Yo salgo a la calle y hace cuenta que voy a la Olimpiada, veo un mundo en donde las personas rivalizan y compiten, y mucho en esto, en la apariencia física, en el cuerpo que se tiene, no digamos también en los bienes materiales. Sí, en esos casos está muy relacionada la popularidad. Para los griegos, quizá en su época de tener esa, como decía el apóstol Pablo, corona corruptible,
era el motivo de alcanzar una meta, una victoria. Sin embargo, pues son coronas que con el tiempo se secan y se vuelven polvo. Sin embargo, si optas por alimentarte de la sana doctrina del mundo espiritual, si te involucras en la obra de Dios, en obediencia a Cristo, de esa manera tu organismo espiritual va teniendo una unción donde incluso tu organismo físico, si tiene esa apariencia a causa de algo que anda mal en tu vida, puede ser corregido, porque las enfermedades físicas, gran parte, si no es que en todo, a causa del pecado, tienen un trasfondo escondido. Así es, y en este caso, pues la vanidad de quererse ver bien y querer agradar a los demás y querer tener el mejor cuerpo o los senos más grandes o el abdomen de lavadero, y esto es horrenda esclavitud y no hay fin en esto, y pues hacemos otro llamado. Sí, el llamado principal para concluir sería: así como eres, así Dios te ama. Y si así como eres, las personas te van a amar, eso es lo que te debe de hacer feliz. No busques vivir en la opinión de los demás. Vive como Dios te ha permitido ser. Así es. Bueno, pues esto es todo. Polvo y miseria.com